pero es un tema que nos va a edificar mucho y que se llama los valles. Los valles. Ese es el tema que yo le quiero compartir. Amén. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 84, versículo 6. Salmos 84, versículo 6. Fíjese cómo el salmista se ministraba ¿con quién? Con el Señor. Fíjese que él se ministraba directamente con Dios y él escribía estos salmos. Fíjese que muchos salmos son ministraciones que él tenía directamente con Dios Padre. Si bien nosotros no nos ministramos entre los hermanos, con nuestros padres del alma, entre los ministros, pero David se ministraba directamente con el Señor y estas ministraciones él las registraba en los salmos. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Fíjese, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes, cuando la lluvia llena los estanques. Y vamos a leer el contexto ya para poder entender bien este versículo, del versículo 5 al 6. Y al 7, versículos 5, 6 y 7, Salmo 84, 5, 6 y 7, y empieza así, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Fíjese la bienaventuranza en aquel hombre que tiene la fuerza ¿en qué? En Dios, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Ya? Este salmo empieza con la bienaventuranza del hombre que tiene la fuerza o que reposa la fuerza en el Señor y que en su corazón están los caminos de Dios. Fíjese muy bien. Entonces, si el varón, el hombre o la mujer que tiene las fuerzas en Jehová su Dios y que en su corazón están sus caminos, cuando atraviese el valle de lágrimas, fíjese, porque este es un valle que todos hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar. Es un valle donde nuestra alma es tratada de una forma especial por Dios y por eso nuestra alma se manifiesta con lágrimas. Pero el hombre que atraviese estos valles, pero que yo dije que tiene la fuerza en Dios y están los caminos de Dios en su corazón, entonces las lágrimas lo cambiarán en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Fíjese muy bien cómo hace la comparación entre las lágrimas y la lluvia, ¿ya? De aquel hombre que tiene las fuerzas en Dios, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es algo muy hermoso que el Señor nos muestra. Porque nosotros podemos atravesar el valle de lágrimas, pero lo podemos atravesar mal o los podemos quedar estancados en ese valle de lágrimas si no tenemos las fuerzas de Dios. Si no tenemos nuestras fuerzas en Dios, hermanos, nosotros podemos quedar estancados en aquellos valles. Y por eso que muchos han perdido la batalla. Hay muchos que han quedado en el camino, y cuando yo digo que han quedado en el camino, que han quedado en el camino del valle, que todo hijo de Dios pasa, ¿ya? Pero la clave de David es que cambia sus lágrimas en fuente cuando la lluvia llena los estanques. ¿Amén? Porque fíjese, hay una similitud entre las lágrimas y la lluvia, ¿sí o no? Los dos bajan en forma vertical, ¿ya? Los dos empiezan, tienen su camino de arriba hacia abajo y tienen una pequeña similitud las lágrimas y las lluvias, ¿sí o no? ¿O acaso no le ha pasado a usted cuando estaba pasando una depresión que está muy complicado y usted espera ver cómo
un lindo día ya para poder darle un poco de ánimo a su alma, y hay un temporal y hay lluvia y usted se pone con una depresión más fuerte, ¿sí o no? Se encierra, no se quiere levantar, está lloviendo, hace frío, ¿ya? Pero David, como hombre de Dios que tenía sus fuerzas en Dios, y más aún que estaban los caminos de Dios en él se contrapuso a eso en el valle de lágrimas y convirtió las lágrimas ¿en qué? En fuentes. ¿Amén? ¿Sí o no? Irán llorando el que va sembrando la preciosa semilla, pero con gozo van a recoger, ¿sí o no?, la cosecha. Fíjese muy bien. O sea que hay un momento, hermanos, donde el cristiano, el Hijo de Dios, pasa por un momento de lágrimas, pasa por un momento de el trato de Dios, pasa por un proceso de Dios, pero el que lo pasa, Dios lo bendice mayormente, ¿sí o no? El que lo pasa a un nuevo nivel, el que pasa todo esto va en una ascensión. Por eso que la palabra dice que el justo va de gloria en gloria, pero antes de gloria, hermanos, hay ciertas lágrimas que se pasan, porque cuando uno va escalando, uno va subiendo, hay tratos de Dios especiales, amén. Entonces, los valles son un camino que Dios nos ha puesto, ya, para cada uno de nosotros, que Dios lo ha hecho para tratar nuestra alma. Fíjese que el Señor envió un desierto para Israel, ¿sí o no?, para hablarle a su corazón. El pueblo de Israel se había olvidado de Dios en su prosperidad. El pueblo de Israel empezó a agradecer a los Baales, a los astros, y no dio la gloria a Dios ni reconoció a su Dios. Entonces el Señor tuvo que cortarle el suministro de bendición, tuvo que cortarlo el suministro de prosperidad que Él les daba. Y el pueblo de Israel no reconocía que venía de Dios. Entonces el Señor la tuvo que llevar muchas veces al desierto. El Señor la tuvo al pueblo de Israel como su esposa, como su mujer, la tuvo que llevar muchas veces a cautividad de las naciones que la circundaban. ¿Ya? ¿Para qué? Para hablarle a su corazón. Tanto el desierto, hermanos, como los valles, Dios los ha creado y Dios nos ha puesto muchas veces en estos senderos para hablar a nuestro corazón. ¿Amén? ¿Por qué? Porque los valles muchas veces son oscuros. En los valles se pierde el enfoque, en el valle se pierde la visión. En el valle empiezan los cuestionamientos. ¿Por qué? Porque cuando uno va pasando un valle, uno no tiene una altura para ver dónde va. Y hasta un poco a veces que uno se pierde, ¿sí o no? Pero hermano, fíjese que en los valles no está todo perdido, porque las lágrimas que muchas veces derramamos ante Dios pidiéndole socorro y clamor y auxilio y ayuda, el Señor los convierte ¿en qué? En fuente, en estanque. Porque hermanos, en muchos valles, aunque parezcan secos, en los valles vamos a encontrar agua. Amén. Porque esa agua es la salida, o aquella agua es cuando nos habla el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, uno muchas veces ve cerros a la izquierda, cerros a la derecha, y uno pierde el horizonte. Pero gloria a Dios que David tenía sus fuerzas en Dios. Amén. Y en su corazón tenía sus caminos. Amén. Y convirtió sus lágrimas en estanque para beber él y para dar a beber a otros. Amén. Amén. Dios permite muchas veces que pasemos muchas situaciones para comprender al otro y para decirle, sabes que yo he pasado por la misma situación, y darles de beber del estanque. Gloria a Dios. Los valles, hermanos, son para pasarlos. Los valles no son para detenerse. Amén. Los valles están hechos
para pasarlos. ¿Por qué? Fíjese que los valles en su mayoría tienen una entrada y tienen una salida. El Señor siempre nos dará en la prueba una salida, y el Señor no nos podrá nunca, no nos pondrá en una prueba que no podamos pasar. El Señor ya dice: yo sé que tú puedes pasar esto, yo sé que tú vas a subir de nivel, pero yo al mismo tiempo, cuando yo te vea desesperado y cuando tú clames a mí, yo te voy a dar una salida. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel cuando estuvo cautivo en Egipto por 400 años? Dice que el pueblo de Israel empezó a clamar a Dios, y Dios no se había movido antes. Fíjese lo que yo estoy diciendo. Dios no se pudo haber movido antes, porque el Señor necesitaba el clamor de su pueblo Israel. Amén. En el clamor el Señor se empezó a mover, y en el clamor empezó a escuchar a su pueblo Israel. Por eso que muchas veces vemos que no pasa nada en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando nuestro clamor. Amén. Fíjese que el clamor es algo importante. Muchas veces nosotros oramos, y yo digo que está bien, ayunamos, está bien, pero muchas veces perdemos el clamor, hermanos. Y el clamor es tan sencillo y es tan básico como decirle: Señor, socórreme, Señor, ayúdame, Señor, sácame de esta situación. Amén. Pero con una voz en cuello, con una voz de auxilio. Y fíjese que el Señor va a escuchar el clamor de sus hijos, tal como lo escuchó en el pueblo de Israel, y mandó un libertador para sacar al pueblo de Israel del desierto, para llevarlos a la tierra donde había leche y miel, y donde también había estanques de agua. Vamos a ir al Salmos 23. Vamos al Salmo número 23. Dice así, en el nombre del Señor, 23:4. Salmos 23:4. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué cosa? Aliento. Fíjese que este es otro valle. Amén. Vimos el valle de lágrimas, y este es el valle de sombra de muerte. David, como yo dije en un principio, él se ministraba con el Señor, con Dios. Fíjese que él, los momentos más oscuros, más terribles, en el momento de más persecución de su enemigo Saúl, él se refugiaba en Jehová su Dios, y él tomaba la fuerza, él estaba confiado en su palabra, de que él lo iba a salvar. ¿Sabía usted por qué David se fortalecía en el Señor? Por una palabra. ¿Y cuál era la palabra? Que él iba a ser rey de Israel. Él sabía que había sido ungido por el profeta Samuel. Él sabía cuál era su destino en Dios, y por medio de esa palabra, fíjese que David muchas veces se sostuvo por la palabra de Dios, de que él iba a ser rey de Israel y que se iba a cumplir el propósito de Dios. Por eso que cuando él desfallecía, ya dice: cuando ande en valle de sombra y de muerte, fíjese, aquí dice: aunque ande, ya, aunque ande, fíjese que esto habla en presente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice: no temeré, ¿qué cosa? Mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjese la confianza que tenía David con el Señor, de que el Señor estaba con él, y el Señor siempre había estado con él, porque cuando David le presentó el currículum, por así decirlo, a Saúl, David le dijo a Saúl de que cuando venía un león o venía un oso, ¿sí o no?, contra el rebaño de su padre, decía: iba su siervo, o sea,
estaba hablando de él, decía, y tomaba al oso, al león, y lo despedazaba. David siempre sabía que el Señor había estado con él, aunque él muchas veces fue desechado, él fue puesto al final, ¿ya? Sabemos toda la historia de que él fue el último hijo que le fue presentado a el profeta Samuel. Aún así, él sabía que el Señor estaba con él, ¿sí o no? ¿Y cuántos saben que el Señor está con cada uno de nosotros? Aunque pasemos por valle de lágrimas, aunque pasemos por valle de sombra, de muerte, nosotros sabemos y tenemos la certeza de que nuestro Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque hay una palabra de por medio, ¿ya? Hay una palabra de por medio, porque vamos a leer después esa palabra que es muy importante y la vamos a repetir varias veces. Dice, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. La vara y el cayado, ¿ya? Son dos cosas distintas, ¿sí o no? El cayado tiene que ver con el pastor, con el apacentar, ¿ya? Y la vara tiene que ver con autoridad, ¿sí o no? Recordemos la vara de Aarón. Recordemos que Moisés dividió el mar por la vara que él tenía, que tiene que ver con la autoridad, que tiene que ver con el poder de Dios, y el cayado tiene que ver con el pastoreo. Fíjese que cómo se infunde aliento, cómo el Señor le daba aliento a David por dos cosas. Punto uno, por la autoridad y el poder de Dios. El Señor salvó muchas veces a David, y el Señor sigue salvando a los David de hoy. El Señor te sigue salvando a ti, me sigue salvando a mí. En algún momento allá en el cielo, el Señor nos va a mostrar cuántas veces el Señor nos salvó y que nunca nos dimos cuenta. Por eso que nosotros tenemos que agradecer a Dios en todo tiempo. Porque a ver, hay algo que pueden pensar, bueno, hoy día no ha pasado nada especial, ¿por qué he de agradecer a Dios? Y tú te has preguntado si el Señor te pudo haber salvado de una situación y que tú no te habías dado cuenta. Por eso que la Biblia dice agradecer y ser agradecido con Dios todo el tiempo. Amén. Posiblemente hoy día no haya mucho movimiento, posiblemente sea una reunión normal, pero ¿qué tal si el Señor un día nos muestra en los cielos y que nos dice, ¿sabes qué? En ese día que tú pensabas que era tranquilo, un día normal, un día que no pasaba nada, yo te libré de la muerte. Por eso que tenemos que ser hijos agradecidos, ¿ya? ¿Qué es lo que infunde aliento a aquellos que pasan por el valle de sombra y de muerte? Los que están siendo pastoreados por Jehová. Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿sí o no? Y habla ese salmo de los pastos. Y también con el poder sobrenatural de Dios. Hay pastores, hay ministerios pastorales, pero también está el poder sobrenatural de Dios por medio de los ángeles, ¿ya? Por medio de la protección de nuestro Dios. Ahí está la vara. Vamos a ir al libro de Cantares, capítulo 6. Cantares, capítulo 6. Y esto es lo que dice la esposa. Dice, bajé 6:11. Cantares 6:11. Esto dice la esposa. Dice, bajé al huerto de los nogales. Fíjese cómo las nueces de los nogales aquí en la Biblia. Dice, a ver los frutos del... Fíjese que hay frutos en el valle. ¿Sabía usted? Y nosotros que pensábamos que habían frutos en la planicie, que pensábamos que habían frutos en los lugares altos, pero también, hermanos, hay frutos en los valles. Dice, a ver si brotaban las vides y florecían los granados. Hermanos, aquí se habla de vides y de granados en los valles.
¿Sabía usted que en el templo habían grabados unas frutas que eran granadas? ¿Sabía usted? Estaban, digamos, puestas, dibujadas en alguna parte en el templo de Salomón, las granadas. Y las granadas los granados son una fruta bien especial, porque cuando uno la parte vienen minúsculas esferas rojas, ¿ya? Es una fruta muy especial, no es una fruta, por así decirlo, compacta, sino que es una fruta formada por múltiples esferas rojas. Amén. Y aquí nos encontramos que la esposa habla de que ella bajó al huerto de los nogales, fíjese, a ver los frutos del valle. Aquí habla de las nueces, aquí hablan de las vides y aquí hablan de los granados. ¿Dónde? En el valle. El Señor nos pasa también por los valles, también para que podamos expresar y podamos dar y hacer florecer el fruto, hermanos. El Señor ha diseñado los valles, ya como yo dije, para tratar con nuestra alma, para que nosotros podamos dar frutos. Para eso Dios creó los valles. El Señor creó, ¿sí o no?, los senderos para cada uno, lugares altos, lugares bajos. El Señor ha creado las planicies, pero los valles, hermanos, el Señor los ha hecho para que podamos dar frutos. Amén. Interesante. Y aquí se hablan de 3 frutos, de nueces, se hablan de vides y también se habla de granados. Nada más quiero decir y apuntar un poco más a las vides, de que, hermanos, las vides, las uvas se tienen que macerar, se tienen que machacar para que puedan dar el vino. Tienen que tener un proceso de aplastamiento. Tienen que tener un proceso para que pueda dar el vino. Y el vino, y el mejor vino, no se da de un día a otro. Nosotros compramos hoy día una chicha y es como quien dice, esto es jugo de manzana. Pero uno sabe que si uno deja ciertos días, cierta cantidad de tiempo, este jugo de manzana va a fermentar, ¿sí o no? Y se va a convertir en una chicha, ¿ya? En una bebida fermentada, ¿ya? Fíjese que los nogales también es un fruto que se da por lo general en otoño. Fíjese que el otoño es una estación donde no hay muchos frutos. Sabemos que la estación donde hay más frutos es el verano, donde abunda, donde hay abundancia. Pero el otoño, cuando empiezan a caer las hojas, hermanos, está las nueces. Y las nueces dan un alto poder energético para poder soportar y para poder afrontar el invierno. Amén. Fíjese que esos son frutos que se dan en los valles, ¿ya? Y como habíamos hablado también, la granada se dan en los valles. Cantares 2:1. Cantares 2:1. Dice: yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Amén. Dice: yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Y el 2 dice: como el lirio entre los espinos es mi amada entre las... ¿Quién era el lirio entonces? Vamos a leer bien el 2. Como el lirio entre los espinos es mi amada entre las jóvenes. Fíjese muy bien, ¿ya? Entonces, hermano, existe también en los valles una flor. Fíjese, por eso es el tema de los valles. Existe una flor, hermano, que es el lirio. Yo no tengo mucha información de
del lirio puede que esté un poco confundido, pero el lirio da unas flores de un color bastante fuerte, ¿sí o no? A ver si me puede ayudar un poco. El lirio de los valles da una flor aromática, blanca y chiquitita. Ya. Y el otro lirio es una flor ya más rojiza y todo eso. Ok. O sea que es un lirio especial. No es cualquier lirio. ¿Ya? Entonces dice: yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. ¿Y quién dice eso? Según Cantar 2.2. Según el Cantar 2.2, ¿qué dice? Como el lirio entre los pinos es mi amada entre las jóvenes. Entonces ahí habló la esposa. Yo soy el lirio de los valles. Entonces, mis hermanos, los valles producen una flor muy especial que es el lirio del valle. Y cuando aquí habla de la esposa, aquí habla de la novia, es la iglesia que es tratada en los valles. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, estamos encontrando que los valles es un beneficio al final. ¿Ya? Uno nos dice, bueno, ¿por qué, Señor, nos pasan tantas cosas? ¿Por qué pasamos este proceso? ¿Por qué esto, otro? Pero, hermano, en los valles es beneficioso, porque de los valles sale la novia, la esposa, que fue tratada y es manifestada como el lirio de los valles. Aquí se está hablando de la esposa que ella pasó por el proceso del valle. Amén. ¿Podemos comprender entonces que es beneficioso el valle? Fíjese que la esposa dice, yo soy el lirio de los valles. En otras palabras está diciendo ella, yo soy aquella que pasó por el proceso del valle y me he convertido no en un cualquier lirio, sino que en un lirio especial, único, que se da en los valles. El lirio del proceso. El lirio especial. Amén. Y como decía el maestro, es una flor blanca, fíjese, color blanca y aromática. ¿Ya? Y delicada. Y hay un cantar que habla también de los perfumes de tus vestidos. Fíjese muy bien. Gloria a Dios. Vamos a ir finalizando, mis hermanos. Es muy interesante este tema. Me gustaría, digamos, o es como que estoy dando, por así decirlo, una estructura para que se pueda desarrollar más en los valles, porque aquí van saliendo muchas cosas. Vamos al libro de Lucas 3:5. Lucas 3:5. Y fíjese lo que pasa después del proceso, o cuando pasa después, cuando nosotros partimos para estar con el Señor. Dice, todo valle se, Lucas 3:5, rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Aquí habla de nuestro corazón, directamente de nuestro corazón. Amén. Fíjese, hermanos, que vamos a hablar dos cosas aquí que son importantes. Que el Señor hace algo en nuestro corazón. Todo lo que está menoscabado, todo lo que está puesto en menos, el Señor dice que lo rellena. Y todo lo que está alto, todo lo que está empinado, todo lo que está soberbio, el Señor dice que lo baja, todo monte y collado. Pero aquí también este versículo habla de lo siguiente. Habla que en el momento que el hombre de Dios ha sido, tratado finalmente por Dios, es cuando nosotros partimos a la presencia del Señor. ¿Sabía usted que el trato de Dios no se termina hasta que uno parte a la presencia de Dios? Constantemente nosotros estamos siendo tratados por Dios
desde el día que nacimos hasta el día que partamos con nuestro Señor. El trato de Dios va a estar siempre. Y cuando el Hijo de Dios parte a la presencia del Señor, entonces los valles van a pasar. Entonces los valles se van a rellenar. Entonces estaremos en una llanura, estaremos en un lugar, por así decirlo, nivelado, ¿ya? En donde en la presencia del Señor seremos todos iguales. Dice, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Amén. Fíjese que cuando Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, él hablaba, enderezad el camino al Señor. Él era el portavoz, él era aquel vocero de reino que venía a anunciar el rey, que venía a su pueblo Israel. Juan el Bautista decía enderezar el camino al Señor. Y aquí Lucas agrega, y los caminos ásperos allanados. Amén. Todo lo áspero en nuestra vida, aquellos que quiera, digamos por así decirlo, rebelarse contra la palabra de Dios, porque muchas veces la palabra produce una herida, muchas veces la palabra produce una conmoción, y en una forma natural uno cuando tiene una herida, uno trata de defenderse, ¿ya? Uno se quiere poner muchas veces un poco áspero, cuando el Señor dice que nos tenemos que ordenar, ¿sí o no? Cuando el Señor dice cuando tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer urgentemente. Muchas veces tenemos nuestro corazón áspero y decimos no lo vamos a hacer después, o no, o como que pensamos que es la palabra solamente de los pastores, de los apóstoles, de los ministros, y tenemos un corazón áspero y un corazón tardío a nuestro Dios. Pero el Señor dice que tenemos que ordenarnos y tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer urgentemente y no tener un corazón áspero para con Dios. Amén. ¿Por qué hemos de perpetuar nuestro valle? ¿Por qué hemos de extender más tiempo de lo que tiene nuestro valle? ¿Sabía usted que nuestro valle tiene su tiempo? Pero ese valle muchas veces se extiende. Ese valle se hace largo e interminable porque nosotros lo hacemos así. Nosotros tenemos que tener un corazón allanado, un corazón llano, ¿ya? Cuando se estuca, cuando se hace un piso, se le pasa una llana, un corazón que antes estaba áspero, ahora está parejo. ¿Para qué? Para poner la cerámica y para poner el camino para que pase nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que su corazón es un camino que el Señor lo quiere poner llano para que el Señor camine sobre él? El Señor quiere caminar en mi corazón, el Señor quiere caminar en tu corazón, pero el Señor no quiere un camino áspero, sino que el Señor quiere un camino llano para que Él ponga sus benditos pies sobre nuestro corazón y nuestros valles se terminen, porque nuestros valles muchas veces han sido alargados por causa de nuestro corazón. Amén. Nos vamos a poner de pie. Ha sido una palabra de exhortación, hermanos. Es una palabra que tenemos que recibirla de buena gana, de buen corazón, con oídos circuncidados, porque es palabra medicinal del Señor. A veces tomamos medicina que nos incomoda un poco. Yo lo hablo por mi propia vida, porque esta espada también va para mí y va para todos. Amén. Pero nos hace bastante bien. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra, que es una palabra de exhortación que tú nos has dado para el día de hoy. Es una palabra pastoral que habla al corazón. Es una palabra más que enseñanza, Señor, es una palabra que tú nos hablas, Señor, a nuestra vida. Amén. Te pedimos, Señor, en esta hora, que nuestro corazón
no sea áspero, sino que sea un corazón allanado por tu Espíritu. Queremos dejar y abandonarnos en tus manos. Queremos dejar nuestras costumbres. Queremos dejar lo que arrastramos, lo que traemos, tal vez de ancestros, o tal vez cosas que no son malas ni tampoco son pecados, pero cosas que no te agradan tampoco, Señor. Y cosas que tenemos que ordenarnos también, Señor. Te pedimos una vez más y nos sometemos una vez más a tu orden, Señor. Danos la fuerza, la valentía, danos la llenura y el poder de tu Espíritu para poder, Señor, alinearnos, para que podamos ser allanados por tu Espíritu, tener un corazón dócil, un corazón, Señor, que tú lo estás tratando cada vez más, y así poder, Señor, ser el lirio de los valles, y así poder dar fruto, dar vid, dar granadas y dar nogales para dar de comer a otros en el tiempo malo, Señor, y también para ser depósitos de agua cuando, Señor, nuestras lágrimas se han vertido hacia ti, Señor, y para poder, Señor, saber que esas lágrimas se convierten en depósito, Señor. Y cuando tú ves aquellas lágrimas, cuando lloramos, cuando nos negamos, Señor, porque muchas veces en la negación hay lágrimas. Tú has visto, Señor, lágrimas en la negación, y cada gota de esas lágrimas se convertirán en fuentes para dar de beber a otros. Señor, en esta hora oramos de una forma muy especial por tu sierva Ana, que está, Señor, en Lautaro, y, Señor, también por mi propia vida, Señor. Yo te pido que tú me restaures totalmente.